Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? Muy bien, ¿se sienten bien? Bueno, es una alegría poder verlos, quiero saludar a esos que están aquí. Alguien dijo barbacoa y pues todos prendieron su foco. Bueno, yo voy a estar a tiempo en la iglesia hoy, voy a tener mi asiento a tiempo porque estamos contentos de que estén así, no importa cómo llegaron, si es su primera vez aquí, un amigo, una amiga lo invitó, o simplemente están encontrando una iglesia, sin importar cómo eso se vea en su vida, creemos que están aquí por una razón. Dios te tiene aquí por algo. Por nuestro propósito, estamos alegres de que estés aquí. Quiero que te sientas como en casa, que nos conozcas, mientras continuamos avanzando en todas las cosas que Dios está haciendo aquí en City Line Church. Antes de ingresar a lo que nosotros queremos compartir hoy, tenemos tantos pensamientos en mi cabeza de lo que Dios me ha dado y tienen que aguantarme, pero antes de llegar a eso, quiero trabajar con los grupos comunitarios una vez más. El 24 de agosto será el tiempo en el que va a poder enlistarse y también quiero mencionarlo porque existe un grupo específico que va a estar ofreciendo durante ese semestre de 10 semanas de grupos comunitarios que va a llamarse los 7 principios de hacer que los matrimonios funcionen, hacer que los matrimonios funcionen. Creemos que es un taller muy maravilloso el que podemos ser partes sean casados. Queremos invitarlos a que sean parte. Hay espacio limitado para eso, limitado a las primeras 15 parejas que se enlisten. Y será por diferentes razones. Hay un costo pequeño, hay un taller que es $15, será $30. En términos de parejas, quiero invitarlos a que lo hagan. Y esto es lo que quiero hacer para clarificarlo. Si ustedes están fortaleciendo su matrimonio, si ustedes están buscando continuar, ser mejores como pareja y esposo, hoy quiero decirles que este taller es para ustedes, pero también quiero decirles que sean sensibles al saber que hay personas que en sus relaciones también, ustedes saben que está muy por encima de de las resoluciones, hay cosas serias sucediendo, que están sucediendo en esa relación, que deben ser abordadas, que deben ser corregidas, y escúchenme cuando les digo, queremos ayudarlos también en eso, pero este taller en particular no es el espacio para eso. Por ende, si ustedes necesitan ese tipo de ayuda, una ayuda más intensiva, y las cosas no van como quisiéramos o las cosas son un poco abusivas, no han sido saludables por mucho tiempo, quiero invitarlos a que puedan hablarnos como líderes y podemos buscarles ayudar a dar los siguientes pasos a esa siguiente ayuda que necesitan. Pero si quieren continuar, encontrar esa relación, entonces quiero recomendarles que puedan considerar haciendo los 7 principios para que el matrimonio funcione. Amén a eso, amén. Muy bien, quiero asegurarme de que tengamos eso presente hoy. El tiempo que tenemos, queremos ingresar a la parte número 4 de la colección de estudios que hemos hecho en las últimas semanas, que llamamos permanecer. Si son nuevos con nosotros, permanecer es simplemente el arte de aprender en cómo poder ser parte de Jesús, el arte de cuerparnos con Jesús. Es una habilidad desempeñada o una habilidad de poder continuar conectando con Dios, en la que estamos siguiendo esa aventura de aprendizaje a lo largo de este verano mientras evaluamos nuestros ritmos de la vida, en los que estamos hablando la forma en cómo vamos con la vida y utilizamos esta serie para poder continuar darle forma a la forma en cómo vivimos como seguidores de Jesús. Nuestra meta es poder vivir siguiendo a Jesús con nosotros mismos, no solo como parte de nosotros, no ciertos días ni tampoco momentos, pero también en todos los días, en todos los momentos estamos aprendiendo también a seguir fortaleciendo y como iglesia estamos revisitando esas partes elementales con las que activamente hemos estado hablando por un buen tiempo, cosas que son elementales para nuestra formación espiritual, la forma en cómo Dios nos está dando forma y la forma en cómo lo hacemos es por medio de la idea de la repetición. La repetición, entre más hablamos del tema, entre más pensamos y utilizamos, entre más nos inclinamos, mejor se vuelve. O no puedes aprender algo en simplemente un escenario. Quiero que pienses en la causa, en el viaje de esa canción que viene y tú comienzas a cansar las canciones. Tú no las aprendiste la primera vez que escuchaste la canción, probablemente la aprendiste al séptima o décima vez que escucharon la canción, pero no cometan un error. Una vez que ustedes lo tienen, lo tienen. Y hoy quiero que canten fuera de tono y surben el camino porque se pierden el camino a lo que ustedes ya han aprendido. Es una repetición que construye algo en nosotros. Quiero que entiendan algo acerca de la repetición. Nos volvemos lo que repetimos constantemente. Nos volvemos eso que constantemente hacemos. Todos estamos siendo formados por algo. Algo nos está dando forma alguien nos está formando, nos está formando. La pregunta es quién o qué es eso. Y realmente si somos honestos, lo que queremos hacer es simplemente abrir nuestra vida a la realidad de Jesús, dándole forma a nuestra vida. Jesús haciendo algo nuevo, diferente en nuestra vida. El problema que nosotros estamos descubriendo es que muchos de nosotros quieren que Jesús, pero no todos quieren el estilo de vida de Jesús. Todos
Queremos a Jesús, nos gusta decir los dichos de Jesús, nos gustan ciertas cosas de Jesús. Siempre estamos hablando de la gracia y el amor de Jesús. Nuestro favor favorito es el favor Jesús de emergencia, ese de Jesús cuando se presenta, cuando estamos en emergencia. Esa necesidad que tenemos cada vez que tengo necesidades, quiero que vengas y nos puedas proveer esas necesidades que presentamos, pero viviendo a diario, ese sentir de que vamos a retarme a cambiar la forma en cómo vamos a cambiar en mi forma de pensar, en la forma como voy tomando mis decisiones, en la forma en cómo voy viviendo mi vida. No conozco a Jesús, esta es mi vida, dirán muchos. Por lo cual muchos dirán y responderán, y creo que responderán, también es verdadero que rinden su vida ante mí. Y si ese es el caso, entonces, ¿cómo se ve eso? Para nosotros ayudar a permanecer, definición perfecta, el duelo, o a permanecer o estar presente, o continuar ser fiel a una relación con Jesús. Elegir permanecer se escucha sencillo, pero sabemos que no es fácil de poder practicar la mayoría de las veces, especialmente en nuestro ritmo, en nuestra vida rápida la que vivimos. Nos detenemos y pensamos y nos aterrizamos en Juan 15. De hecho, si trajeron su Biblia, vamos a hablar mucho acerca de la Biblia del día de hoy, acerca de Juan 15. Vamos a hablar mucho, vamos a ir yendo y trayendo. Si crecieron en un escenario de la iglesia en la que ustedes hacían trivia de Biblia y trataban de probar que sabían sus escrituras, hoy es el día, hoy es el gran día. ¿Por qué? Porque también les voy a dar escrituras que no se van a mostrar en la pantalla. Yo les diré cuáles son esas para que puedan tomar notas y escribirlas más adelante, porque quiero que también tengas eso presente, ya que creemos que es importante. Pero Juan 15, lo tenemos nuevamente la esperanza de poder llevar una práctica una vez que terminamos las enseñanzas y lo que significa en el arte de poder permanecer en Jesús. Si conocen algo de la serie, hemos aprendido desde el inicio que también tenemos que reconocer que mientras seguimos a Jesús somos es divino que nosotros somos. Tenemos que examinar la forma en cómo vivimos nuestra vida. Y mientras pensamos, tenemos que entender algo importante acerca de una rama. Las ramas se cortan, se podan, se van podando. Las ramas se van podando, no solamente por el beneficio de sufrimiento, pero también el beneficio de crecer y desarrollar y fortalecer. Eso y es lo que hace Dios, desarrollo el desarrollo y fortaleciéndonos. ¿Y cómo se miraría poder preguntarle también a ese espacio, preguntarle a eso, comprenderle a Dios cómo podemos cortar esas cosas que no son necesariamente nuestra vida? Y finalmente el pastor Choi hizo un enorme trabajo hablando de esta idea de comunicaciones, cuando hablamos de la idea de permanecer, que podemos elegir la comunicación, que no solamente pausamos la palabra de Dios. Hoy quiero dar un paso más adelante, pero quiero desenvolver la escritura y hacerlo saber en nuestra mente y pensamiento para que Juan 15, comenzando también en el versículo 1, esta es la palabra de Jesús. Jesús nos dice, yo soy el verdadero vid y mi Padre es el jardinero. Él corta todas las ramas que están en mí, que no tienen frutos, mientras todas las ramas que sí tienen frutos, las va podando. Eso sería incluso más fructífero. De aquí hacia adelante, uno ya está limpio por las palabras que hemos hablado. Permanezcan en mí como también yo permanezco en ustedes. Ninguna rama puede permanecer, al menos debe permanecer en el vid, ni tampoco podemos mantener, al menos que uno permanece en mí. Yo soy el vid y ustedes son las ramas, y si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, entonces ustedes tendrán suficiente parte de mí. Ustedes no pueden hacer nada. Si ustedes no permanecen en mí, son como las ramas que están con nosotros. Ciertas ramas se toman en el fuego y se rompen, pero si ustedes permanecen en mí y permanecen ustedes también, pueden hacer cualquier consulta que gusten y podrá hacerse. Este es para mi Padre, para la gloria de mi Padre, por la que ustedes permanecen tanta fruta, mostrándose ustedes mismos para poder ser mis discípulos. Yo quiero que nos sentemos y permitámonos esto a procesar nuestros pensamientos y procesar lo que Dios nos dice. En el versículo 1 reconocemos que Jesús nos habla acerca de la entidad, nos habla acerca del rol que juega en nuestro. También definitivamente también clarifica quiénes somos nosotros. Y me encanta el hecho que Jesús nos dice, quiero ser absolutamente claro en el hecho de que sí, soy el verdadero vid, soy el verdadero vino. Entendamos por qué eso es importante. No dice que solamente estamos cualquier vino, sino que o soy cualquier tipo de vid o algún otro tipo de vid. No, Jesús quiere que estar absolutamente claro de que yo no solamente soy cualquier vino, sino que también yo soy el verdadero vino. En otras palabras, Jesús nos dice por medio de nuestras enseñanzas que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino y también yo soy la vida. ¿Por qué Jesús necesitaría comenzar a entender
que primero y antes que nada que yo soy la verdadera vino, porque nos hace ayudar a entender de que si es el verdadero vino, entonces también deberían haber falsas vidas. Entendemos eso perfectamente. ¿Y por qué eso es importante en 2 de Timoteo? No en sus notas. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Esto sería importante también desenvolver y pido a Dios de que podamos escuchar esta oración. Tienen su Biblia, pueden llegar a su costado derecho de la iglesia. Vayan a Juan 15 y vayan a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Es la palabra de Dios que por el tiempo que estará por venir, cuando las personas no puedan entender la doctrina, en vez de sus propios deseos, van a poder reunirse en un gran número de enseñanzas, de poder decir lo que sus oídos quieren escuchar. Y podrán escuchar sus oídos alejándolos de la misma verdad y ponerse a un costado hacia los mitos. Ahora nuevamente, entender eso procesado en su mente y traerlo a su mente, qué imagen tenemos nosotros? Mejor aún, déjenme consultarle cómo están sus oídos. Si alguna vez ustedes han tenido picazón en los oídos, alguna vez han pensado en esa picazón de sus oídos, o esperando de que alguien en algún lugar le pueda decir lo que quieren escuchar y la forma en cómo quieren escucharlo, para que ustedes puedan tener los resultados que ustedes quieren cuando los necesitan o cuando piensen que los necesitan. Estuve bien claro que yo soy el verdadero vino, la forma de la vida, pero no se equivoque. Nosotros entendemos que Pablo, mientras continúa a enseñarle al pequeño Timoteo cómo liderar una iglesia, lo que les dice es que debe de saber acerca de condiciones rotas humanas que muchas veces las personas van a buscar y buscar otras cosas diferentes a Jesús. Tanto es así para que puedan ver esos oídos y poder identificar qué es lo que necesitan. Y para poder hacerlo, uno pasa desde la verdad y comienza a vivir en el mito. Por ende Jesús dice, quiero ser claro con ustedes, que lo que sucede en nosotros es algo que debemos reconocer y la conciencia misma. Por eso Dios es el buen jardinero que tiende a cortar todo eso que nos puede alejar de su verdad. El buen jardinero es responsable de todo el viñedo que le pertenece a él y activamente está involucrado y cuidar ese viñedo para producir fructífera y frutas más altas, le da forma, poda, limpia. ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo sucede? Son limpios por eso, por las palabras que yo les hablé. Y quiero que resalten esa palabra por un momento. Eso será importante para poder reconocerlo. ¿Por qué dirán que es limpio? Pues ese proceso ya ha comenzado. Si ustedes dicen sí a Jesús, entonces si ustedes oran y hacen esa oración, le dicen yo paso la vida por sí mismo y paso a seguirte a ti. Jesús, yo te ubico mi vida en ti, de que Jesús, yo les pido que puedan remover cualquier cosa que no sea de ti, porque les digo que puedan seguir a Jesús. Jesús les dice que por la buena nueva, que es acerca de Jesús por sí mismo, por lo que ha hecho, tenemos la cruz, su muerte y su resurrección también. Las buenas nuevas es que ese tiempo de poder se vuelve por el poder y el evangelio que se recibe una y otra vez por medio del Nuevo Testamento. Hablemos que definitivamente en Pablo constantemente se le recuerda acerca del Evangelio que una vez primera vez recibieron, la buena nueva acerca de las formas de la verdad y de la vida, la buena nueva acerca de quién es Jesús y lo que ha hecho por ti. Nos dice que es el punto de partida, es ahí donde comienza todo, pero no es todo. Hay mucho más por aprender y vivir, hay mucho más de lo que Jesús quiere darle forma, hay mucho más de lo que Jesús quiere, hay un par de esquinas que definitivamente quiere que estén presentes. Hay más propósito de lo que Él tiene para nuestra vida. Y regresamos al versículo 4 y 6, que es el punto central de lo que Jesús está intentando comunicar. Permanezcan en mí como yo también permanezco en ustedes. Ninguna rama va a poder fruto por sí mismo, ni permanecer, ni tampoco ustedes, por al menos que permanezcan en mí. Existe esta conexión. En versículo 5 nos dice, ustedes son el vid, yo soy el vid y yo soy la rama, y si ustedes permanecen en mí, ustedes van a tener la mayor cantidad de frutas, pero apartados de mí, ustedes pueden hacer nada. Si ustedes no permanecen en mí nuevamente, van a ser alguna rama que están lanzadas y esos se lanzan, lanzando al fuego y se queman. Entiendan que ese no es el deseo de Dios para su vida. Ya sea que no es el deseo de Dios para su vida, lanzar los deseos de Dios no es presente. De que Dios quiere que vivamos en todo lo que tiene para nosotros, de que podamos crecer, de que podamos llegar a una fructífera. Pero hay algo por decir, uno tiene que estar dispuesto a permanecer. ¿Cómo uno permanece? Versículo 7. Si uno permanece en mí, y este término nuevamente está presente, mis palabras permanecen en ustedes, si uno permanece en mí y también y permanecen en ustedes. Y
Es entender el Evangelio y entender las palabras de Jesús y presentar lo que dice Jesús de ti, cómo te ve y lo que Jesús piensa de ti, elegir permanecer esas cosas a estar arraigado en nuestras vidas. ¿Cómo se miraría para nosotros eso de poder eso suceder? El resultado sería el versículo 8, en el que no tendría la cantidad de frutas. ¿Cuál es la fruta de la que habla Jesús? Es el desplazamiento visible del carácter de Jesús en nuestra vida por el poder y el trabajo del Espíritu Santo. Es Jesús desarrollando su personaje, su naturaleza, su verdad, quién es en nosotros y cómo eso sucede. Nosotros hemos dicho todo el tiempo que sucede por el poder del Espíritu Santo y aún así, sí, es verdadero, pero entendamos esto claramente, que también sucede con su participación. Uno debe elegir participar. Jesús nos dice, uno debe mostrarse para poder ser mis discípulos, presentarse para ser mis discípulos. La palabra que nosotros usamos muchas veces para discípulos es la palabra de aprendiz. Una definición sencilla de aprendiz es poder aprender o estudiante. Y sería un estudiante de las formas de Jesús. En otras palabras, ¿qué es y cuál es una de las formas primarias en las que nosotros podemos aprender de Jesús? Jesús es claro. Jesús nos dice, permanezcan en mí y permanezcan en mí. Esta idea de palabra, esta palabra, idea de palabra, digan la palabra palabra, asegúrense de estar conmigo. En el Nuevo Testamento, escuchen, hay dos palabras en griego de la palabra. Quiero asegurarme de que todos están presentes. En el Nuevo Testamento hay dos palabras con la palabra correcta y la atención es la siguiente porque Jesús usa ambos en el mismo pasaje. Las dos palabras, si probablemente estén familiarizados con ellas, no probablemente no están en la pantalla, tengan que escribirlas, es lagos y remos. Lagos y remos. Y esto es lo que quiero saber acerca de esas palabras. Estas palabras son dos palabras que significan lo mismo. Son dos palabras que significan palabra, discurso o mensaje. Es dos palabras que frecuentemente se van intercambiando o son sinónimas entre ellas. Quiero que entendamos esto. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes vienen de muchos diferentes contextos de la iglesia, muchos crecieron en la iglesia y muchos, como hemos dicho antes, es que todos somos acerca de los lagos, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y mientras la palabra y el Espíritu Santo es, y claro, son muy importantes las palabras, pero otros vinieron de la palabra más carismática, de contextos más. Y si conocen algo de la iglesia, esas palabras de Pentecostés, definitivamente si alguien las conoce, sé que se abrumarán, pero sí, está bien, estoy recuperándome también. Yo también me recupero del mismo. Este es el lío. Muchas denominaciones en esas iglesias no solamente vemos acerca de las palabras lagos, que definitivamente se traduce como también la palabra escrita, pero también uno recibe la palabra del reino. ¿Y el por qué? Porque la palabra es esa palabra personal, esa palabra que viene del Señor para esa situación en particular, durante esa circunstancia en particular, y todos aman esa palabra. ¿Quién no quisiera tener esa palabra? Y esto es lo que quiero decir. Es que los escolásticos van a acordar de que esta palabra significa lo mismo. Significa lo mismo. Y es muy similar a lo que hacemos nosotros. Y le digo a los estudiantes, vengan acá y vengan y se sientan. Siéntense. Porque si también yo soy un padre y también estoy frustrado con mi hijo, le digo, sálganse de la casa. Habla acerca de lo mismo. Y entienden, significa lo mismo, de dos diferentes palabras para eso, pero la realidad es por qué están hablando de esto. Por el hecho de que necesitamos que entendamos lo siguiente, que van de la mano. Estamos tan activamente buscando una palabra personal de Dios, pero les quiero decir algo claramente, nunca van a recibir una palabra personal a menos que estén entendiendo la palabra escrita del Señor. Tanto si queremos separar los dos, y quiero decirles, quiero poner esta acá, pero bueno, yo quiero leer la Biblia una vez que yo tenga el tiempo, cuando yo pueda. Y Dios, porque tengo mucho tiempo para la Biblia y no tengo mucho tiempo para esto, quiero que hables conmigo, que me digas, quiero escuchar de ti, quiero escuchar de ti, y sí quiero escuchar de Dios también, pero adivinen de dónde viene Jesús, en sus palabras escritas. Y por eso Jesús nos invita de regreso a ese entendimiento de que si mis palabras permanecen en mí, y si mis palabras permanecen en ti, una definición de que usaremos nosotros para simplemente la palabra escrita de que Jesús, el Dios viviente, y el cumplimiento de esa misma palabra. También la palabra y la palabra viviente, tantos trabajando en conjunto nuevamente.
Uno no tiene el uno con el otro. Y lo que hablamos hoy es la Biblia, o la Escritura, o la Palabra de Dios. Cuando hablamos de la Biblia, muchos tienen una experiencia diferente y relaciones cuando hablamos de la Escritura. Cuando si son nuevos con nosotros o si lo entienden o no lo entienden, existen esos que luchan y lo encuentran confuso y irrelevante. También están esos y opresivo y controversial, de una u otra forma ofensivo hasta cierta manera, que Dios me pedirá qué, hacer qué. Y sí, yo conozco mi verdad. Él nos dice que es el verdadero vid. Entonces, hasta cierto punto, alguien tiene que presentar. Lo que trato de decir es que como la oración, como he descubierto la semana pasada, que es una práctica espiritual que nos centra en Jesús y finalmente le da forma a nuestro crecimiento espiritual, es el compromiso regular con la Biblia o la palabra de Dios, el compromiso en la lectura. Es interesante que la Biblia es una de las cosas más influenciables de la Biblia. Ni siquiera está cerca. Compartimos esta estadística de que es el libro número uno, no solamente en este pasaje, pero también en todos los años. Tanto es así que nosotros entendemos que cada Biblia, más de 20.000 libros, la Biblia se vende y más de 400.000 personas ya han bajado la versión de la Biblia, la aplicación. Es solo una aplicación. Y en medio de todas las aplicaciones de la Biblia, que estoy intentando ayudarles a entender que nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios, tenemos acceso a la Biblia, que la casa en promedio en los Estados Unidos tiene 2 a 4 Biblias en sus hogares, en una cafetera, en la cocina, en la cama, en la casa, donde sea que sean. Ustedes saben que en cada hogar tiene una Biblia. Y la pregunta que hacemos es si la leemos o no, y si nos comprometemos y lo reutilizamos o no, porque eso es importante, porque las estadísticas nos dicen que no. Estadísticamente nos dice que cada vez más, ahora que antes, las personas que se identifican como un seguidor de Jesús, por lo menos en el occidente, no leen la Biblia. De hecho, los estudios demuestran que en promedio 700 personas al día confiesa dejar de leer la Biblia, de no leer la Biblia por mucho tiempo, y en medio de un tercio de esas personas también en los Estados Unidos leen su Biblia fuera de la iglesia. En otras palabras, iremos a la iglesia y pagaremos el pasaje, quien sea que esté, que nos pueda leer, y lo leemos en la pantalla. Pero ¿qué pasa en su pantalla? ¿Qué pasa en su vida? ¿Qué pasa en sus aplicaciones? O ustedes poder decir, bueno, aunque pueda ser que no lo entienda, puede hacer que se pueda sentir anticuado. ¿Cómo se miraría de poder nosotros comprometernos en eso e intentar leerlo? ¿Qué pasaría si tomó la invitación de Jesús y le dijo, quiero permanecer en ti? Y Jesús responde, bueno, permanece en mi palabra. Y esto es lo que me gusta decir Land Church, que nosotros queremos ser una iglesia que construye en la fundación y construimos nuestra base en la fundación de quién es Jesús, cómo nosotros conocemos de quién es Jesús. Y es por medio de su palabra escrita, en una cultura de cambio, en una cultura de compromiso. Queremos entender literatura bíblica para poder entender quién es Dios, cómo es Dios, cuál es el llamado de Él. Y queremos entender también lo que piensa Dios de nosotros. Queremos permanecer en su palabra. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué palabras permanecen en nosotros hoy? ¿Alguna vez han pensado por eso que palabras permanecen y constantemente están repitiendo en su mente? ¿Qué palabras se han usado en nosotros y continúan resonar en nuestra mente? ¿Qué palabras no podemos darle forma y simplemente están en repetición, ya sea por negatividad, ya sea por una lucha que tenían, ya sea por un desacuerdo o el gran bien? ¿Cuáles son las cosas que uno continúa? ¿Por qué les hago la pregunta? Porque tanto ustedes como yo vamos a permanecer en una cierta cantidad de palabras. Ahora hay palabras que van a quedarse con nosotros, permanecer. Y ahora la pregunta de seguimiento es cuántas de esas palabras que permanecen en nosotros, que resuenan y que se están repitiendo, cuántas de esas son palabras de Dios. ¿Cuántas de esas son lo que nos dice Dios de nosotros? ¿Cuáles son esas palabras? ¿Y cuáles son esas palabras? Esas que trae Jesús, para que nosotros podamos entender quién es y entender también, podamos entender quién eres mejor, quién eres tú. ¿Cuántos de ustedes están permitiendo que puedan permanecer de una forma que las palabras de Dios comienzan a corregir esas palabras? Que comienzan a corregir todas esas cosas que los están dañando, porque corregir todas esas cosas que les han dado cambio a su identidad
¿Y quién es Dios? Pues ese no es Dios, es quien yo los creé ser. Yo los veo de manera diferente y tengo un plan diferente y propósito también para sus vidas. ¿Cómo sería poder permanecer en la palabra de Dios? ¿Por qué queremos permanecer en Dios? En Hebreos capítulo 4, si todavía está en el Nuevo Testamento, y también quiero que vayan en Hebreos capítulo 4. Realmente es profundo y es un pasaje muy interesante en el contexto de lo que el autor de Hebreos está intentando comunicar. Habla acerca de Jesús, tratando de comunicar más acerca de Jesús, de quién es y lo que hace Jesús. Y de repente se escucha como que toma una gran pausa y comienza a hablar acerca de la escritura de la nada, comienza a hablar de la Biblia de la nada. Pero quiero que entendamos hoy que no toma una pausa de hablar de Jesús, sino de la escritura. De hecho, continúa hablando de Jesús. Pero entiende lo siguiente, entiende que la palabra es viviente, que tanto es así en Hebreos capítulo 4, en versículo 5, que la palabra de Dios está viva y activa, más profunda que cualquier cuchillo y penetra incluso al alma y espíritu dividido y juzga también los pensamientos y las actitudes del corazón. Quiero decir una vez más porque creo que hay mucho por decir ahí. La palabra de Dios está viva y activa. Si no tienen nada de hoy que se quieran llevar, solamente quieren anotar sus notas y escucharme por el resto del tiempo, quiero que entiendan esto, que la palabra de Dios está viva y activa. Uno tiene que entender eso, uno tiene que saber eso, y hoy quiero invitarlos a que no teman eso. Pero entiendo de dónde viene el temor y también el descontento que puede venir. Porque es bueno saber que la palabra de Dios está activa y presente, pero quiero que entienda que es más profunda que cualquier, sino que también en las almas y los espíritus y el luto y también juzga las actitudes de nuestros pensamientos y deseos más íntimos. A veces se pone un poco loco, pero ¿saben a qué se parece? Se parece a que Dios está siendo un buen jardinero que trae todas sus herramientas y sigue podando y dándole forma, removiendo cosas que no pertenecen en ti, que fueron presentadas, que se discutían en ti y que ese nunca fue la intención de Dios para su vida. Por ende, Dios, en su amor para ti, va de la mano diciendo, no, ¿saben qué? Hay algo activo y vivo en nuestro trabajo que es mejor de lo que el mundo tiene para ofrecer. Hoy quiero que entendamos eso, esa palabra en griego que significa tener vida. En otras palabras, la palabra de Dios está viva. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios viviente. Dios es ese Dios que está vivo, no está fuera de vida ni nada que ver. Dios es ese Dios que respira desde el inicio, del primer momento, desde el Génesis. ¿Saben qué sucede? Fuimos creados, la tierra fue creada, todo fue formado. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Dios habló, Dios dijo que estaba haciendo presente y mandó y fue hecho. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios, que está vivo, está activo. Jesús quería que entendiéramos esto en Juan 16, que no está en sus notas, no está en las pantallas, Juan 16, que esto es lo que nos dice Jesús, que el Espíritu le da vida a la carne. El Espíritu le da vida a la carne. ¿A qué se refiere? Que nos está regresando este entendimiento de la tensión y la lucha y que hay entre el Espíritu de Dios trabajando en nosotros y también en nuestra carne, nuestras condiciones humanas y el poder. Y definitivamente nos trae las cosas diferentes, pero al mismo tiempo también nos dice que la carne no cuenta como nada, sino que no nos hará nada bueno. Significa que tu cuerpo es malo ni tus deseos son malos. Simplemente significa que el Espíritu Santo tiene algo mejor para ti. Por ende, ahora nos dice que entendamos lo siguiente: el Espíritu nos da vida y la carne no cuenta para nada. Luego nos dice: las palabras que yo he hablado para ti, ustedes entiendan, están llenas de espíritu y de vida. Las palabras que Jesús nos habla están llenas del Espíritu y están llenas de la vida. Ellas son palabras que de hecho se transforman, son palabras que renuevan, son palabras que restauran, son palabras que le dan luz y crecen en desarrollo, que cuidan y son palabras que aman y son hechas a verdad y son hechas a misericordia y compasión. ¿Por qué? Porque ese es quien es Jesús y quien se ha vuelto. Y son activas, no solamente están vivas, pero están activas. Y la traducción sencilla de activa significa que es efectiva, es poderosa y es poderosa para producir o poder tener sus resultados con intención. Dios tiene un plan y un propósito para sus vidas y su palabra tiene la habilidad y la capacidad de poder producir lo que Dios nos dice que hagamos. Incluso si no lo ves en mí, si no piensas de esa manera,
si eso posiblemente no puede ser yo, Dios tiene un plan y un propósito para eso. Nos dice que quiere hablar y capaz la intención, sin importar de sin tu familia, sin importar de todo lo que llevaste hoy, porque mi palabra para ustedes, mi palabra acerca de ustedes está viva y está activa y está produciendo algo, no solamente que viene y te llena con más conocimiento, pero produce algo en ti que definitivamente te transforma en ser más como Jesús, ser más como Jesús. Y me encanta esto, que cada vez que nosotros abordamos la palabra de Dios y nosotros entendemos la palabra de Dios, no solamente es activa y hace una crecencia, sino que produce también la intención. Pero cada vez que escuchamos la palabra se usa en referencia a Jesús. Y eso es donde lleva la palabra hebreo. Cada vez que escuchamos la palabra hebreo, se refiere a Jesús. De hecho, Jesús, antes de que nosotros llegáramos a Juan 15, comenzamos en Juan, capítulo 1 de Juan, nos dice que al inicio, no sé si lo sabrán, pero hay una palabra. El inicio estaba la palabra y la palabra fue Dios y la palabra era con Dios desde el inicio. Entonces la palabra de Dios eran activas en la creación. La palabra también estaba con Dios, que estaba con nosotros. ¿A qué se refiere? Y Jesús nos dice lo mismo. Entender desde el inicio es quien la Escritura hace referencia. El Evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesús, de quién es Él y lo que ha hecho. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Juan no se detuvo y dijo, ¿saben qué? No vamos a comenzar con la palabra y la palabra de Dios y la palabra con Dios. Viene y nos dice que esta palabra de Dios, ¿saben qué sucede? Se vuelve carne y se hizo presente en nosotros. Esa palabra está viva en nosotros, esa palabra caminó en la tierra. Esa palabra vino y vivió en nuestra vida, vino y experimentó las cosas que nosotros habíamos experimentado en la vida y vino y sobrepasó esas cosas. Esa palabra nos llevó a un diferente caminar, a una mejor esperanza. Esa palabra nos apuntó a cosas que nosotros no podemos manufacturar de nuestro propio caminar y se nos ofrecen por medio de Jesús y quién es Él y lo que se ha hecho, que es y nos transforma, porque es la palabra que sigue viva, que sigue hablando, que sigue transformando y es la palabra que habla mejor en su vida. Sin importar cómo sea, Hebreos nos dice, no hay nada en toda la creación está escrito, está presente ante los ojos de Él, que debemos tener en consideración. Él nos dice que no hay nada, no hay nada en toda la creación se esconde del punto de vista de Dios. La palabra de traducción, ¿saben qué significa? Nada, nada. No se lo daré difícil. Definitivamente será sencillo, no hay nada. Significa que no importa dónde has estado, lo que has hecho, dónde te encuentres, si tú comienzas a comprometer la palabra de Dios, no solamente acerca de nosotros leer las palabras de Dios, sino que la palabra mía, leyendo de Dios, una palabra que está viva y activa y comienza a leernos, y mientras comienza a leernos, ya sea que lo veas como un jardinero proficiente o lo ves como un cirujano de alta capacidad, de cualquier forma, la palabra de Dios se pone en nosotros y remueva todas las cosas que no son verdaderas de nosotros. Comienza a remover todas esas cosas que son falsas de nosotros. Y mientras Dios continúa formándonos y se transforma y produce también la palabra divina, ¿qué sucede? Nuestra vida se transforma del inicio hasta el fin. Y Dios tiene la intención de todo, a que vivamos con Él. Y permanece en nosotros en el caminar. Y esta parte me encanta, que venimos ante un Dios con el que abordamos la palabra, no tenemos miedo a temer porque no está condenando ni está señalando al Señor. Todo lo contrario, viene es un Dios que es amoroso, que es cuidadoso, tiene mucha gracia, tiene la misericordia y la compasión con nosotros. Y eso es lo que hemos aprendido de Dios por medio de su palabra. En toda la creación está descubierta, presente. Y aunque esa sensación con el tiempo nos dice que estamos agradecidos de poder ser vulnerable y transparente antes de que Dios y su palabra y permitirlo leer de una manera, porque tengo un Padre sagrado que me cuida y el jardinero que activamente está involucrado cuando trae el fruto de mi vida. Es algo maravilloso acerca de lo que Dios hace por medio de su palabra. Quiero que entendamos que no hay ningún aprendiz o una habilidad de poder permanecer en el bien sin entender completamente la palabra de Dios, sin comprometer la palabra de Dios, sin ni siquiera poder ver y permitir hacer algo diferente en nosotros.
Otras palabras que te intento decirles y de entenderles como iglesia, que tú y yo no podemos desconectarnos de Jesús de sus palabras. No podemos separar a Jesús de la verdad de la Escritura porque nuevamente Jesús es que toda la Escritura nos apunta. Jesús es que la Escritura misma nos enseña y estamos invitados a conocer a Jesús por medio de su palabra. Y esto es lo que me encanta de Jesús. No se saben, pero Jesús es el que habla. Jesús es el Dios que habla. Y mientras hemos dicho antes, siempre hemos amado una palabra de Dios. Pero escúcheme claramente, la forma primaria en cómo Jesús nos habla es por medio de su palabra escrita, es por medio de la Escritura, es por medio de la Biblia, de la palabra inspiradora de Dios que nos enseña a vivir las formas de Jesús. Y no solamente eso, es la forma que corrige y transforma, renueva, equipa, motiva, ayuda. Llega al corazón de quién somos nosotros, para poder llegar al corazón de Dios mientras elegimos permanecer. Y sé lo que piensan, son escépticos con todo este tema, pero sí, sabemos que están muy emocionados con el tema, no les puedo decir, lo puedo decir porque están tratando de apurarnos, aquí llevamos la barbacoa, o no sé si estás intentando realmente muy emocionado por las palabras de Dios, no estoy seguro a qué te refieres, pero todo lo que sé es que yo lucho con la Biblia, la Biblia es difícil para mí, hay todo tipo de dificultades, ya sea que yo luche en entenderla, o si yo sienta que, sabes que si soy honesto, se siente aburrido, o no soy seguro si realmente pueda leerlo, o puedan llevarlo a otro puntaje, pero lo leo con la obligación de que es parte de mi rutina diaria. Me gusta revisar esa caja y decir, es más por una obligación que por deseo. Pero esto es lo que pienso, que muchos de nosotros vamos a caer en la oración cuando llegamos a la Escritura, y si no somos cuidadosos nos va a llevar más adelante y alejándonos de Jesús, donde muchas veces tratamos de abordar la Escritura como un camino, un mapa, o queremos muchas veces abordar la Escritura como que fuera una búsqueda. Solo necesito ese nugget, Dios, esa búsqueda, y muchos están, quiero entender, descifrar todo, ¿no? Y muchas veces la Escritura es como una respuesta, una respuesta. Si no puedo tener una respuesta del mismo, si no conozco la respuesta, entonces quiero estar enojado con Dios. Muchas veces lo abordamos como un texto, como un libro mismo de texto. Simplemente es un libro de texto, las palabras que están en la palabra. Yo creo que las voy a leer, pero lo que les quiero decir es que cada vez que tomamos esos abordajes, creo que es el abordaje equivocado. Creo que el abordaje es diferente. Cómo nosotros leemos la Escritura, nos comprometemos en la Escritura, en aprender cómo permanecer en la Escritura, permanecer en la palabra. Mi sugerencia es que nosotros podamos aprender no solamente a abordarlo como un mapa, como un libro de texto, no abordarlo como una respuesta, pero también podamos leer la Escritura misma, en la que nosotros podemos elegir leer por medio de las relaciones. Y leemos porque queremos seguir creciendo y desarrollando nuestra relación con Jesús. No quiero tener una sugerencia de la Escritura. Quiero que tengamos sugerencias clave en contrastes de ambos. Para si están tomando notas, quiero que tengan en su mente diferentes formas en cómo vamos comprometiendo con las palabras de Dios. En Juan capítulo 5, nuevamente, no está en sus notas, no va a estar en la pantalla. En Juan capítulo 5, Jesús está interactuando con un grupo de líderes religiosos, los fariseos. Y estos son un grupo de líderes religiosos que yo los clasificaría como personas de la iglesia. Son personas de la iglesia, pero se vuelven molestos con Jesús en este momento por el hecho de que Jesús sana al hombre en el día sabatino. Y de acuerdo a ellos, que en el Viejo Testamento, en la Escritura, era tan sagrado y tan santo que pensaron que no se hace nada el día sábado. Y estaban molestos porque sentían que Jesús, que iba en contra de la palabra, porque que necesitaba sanación en el día sabatino. Mientras preguntan, amo a Jesús, que resalta un mal abordaje de la Escritura, que muchas veces que tanto tú como yo, en Juan nos dice que tú estudias la Escritura de forma deliberante porque piensas que en ellos vas a tener vida eterna. Estas son las Escrituras mismas que testifican de mí y aún así llegan a mí. Jesús dice que quiere ser claro conmigo. Hay una forma en la que podemos leer la Escritura y comprometer la Escritura y completamente olvidar el punto completo de la Escritura. Nos dice, podemos memorizar la Escritura, podemos saber cómo ganar los trivias de la Biblia, puedes llamar la Biblia, incluso puedes tener esa Escritura lista
para esa persona que tú estás intentando llamar, dirá, yo voy a tener siempre contable, voy a tener una escritura lista para ello. En cuanto lo haces, esto es lo que tú sientes de forma espiritual, hasta que te das cuenta que ni siquiera vas a vivir de esa manera. Eso es algo que es nuevo y no vive de esa manera. ¿Por qué? Porque se le olvidó la escritura, el punto de la escritura. Comprometemos la escritura para poder llegar al Dios de la escritura, para poder construir una relación con Él, en conocerlo mejor, ¿correcto? Hay una forma en la que si no somos cuidadosos con Él, se nos olvidará ese punto completamente para que Jesús al final de la escritura, no solamente un texto de sí mismo, para que no solamente memorice la escritura, para que no solamente conozca Juan 3, 16, Filipenses, Jeremías, todas esas escrituras favoritas que tienes tú. Cuando nos memorizamos a Jesús, el punto no es solamente saber las palabras. El punto para Jesús es poder desarrollar una, un Dios viviente que resulta en un fruto. En un fruto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros vamos a leer para permanecer? ¿Cómo vamos a leer para una relación? Les voy a ofrecer lo siguiente: cuando comenzamos nosotros a leer en base a la experiencia, nosotros leemos en base a la experiencia. Alguien en su vida que, personas que conocen desde distancia, personas que conocen desde lejos, conocen un poco de ellos, algo de ellos, pero no los conocen muy bien. ¿Saben a lo que me refiero? Puede ser que los conocen un nombre o estén familiarizados, pero muchas veces no saben mucho acerca de ellos, mucho menos su vida realmente no los impacta o afecta de una manera u otra. Simplemente sabemos de ellos. Muchas veces abordamos la escritura de esa manera, conocemos lo suficiente para saber que algunas cosas de Jesús o algunas cosas acerca de la Biblia, pero realmente no nos comprometemos en la escritura por la experiencia. Nuestro corazón es que debamos experimentar a Jesús. Mientras nos comprometemos, la escritura no está lista para leerse, a ser entendida o darle lecciones morales, o darle un punto de vista espiritual. Son resultados que tenemos de la misma escritura. Entendamos que la escritura en su esencia están para ayudarnos a experimentar a Dios, a conocerlo, a poder desarrollar una relación cercana con Él, que fue el cumplimiento absoluto de la escritura. Las buenas nuevas, cuando uno elige leer por experiencias, y esto es lo que me encanta, uno puede llegar a conocer el personaje mismo de Dios. Uno puede conocer el amor de Dios. Uno puede conocer la paz. ¿Y saben lo que me gusta? Uno debe aprender el tono de voz de Dios. ¿Saben lo que me gusta? Que uno puede a reconocer su voz. Entre más uno se compromete con la escritura, más uno se vuelve a reconocer su voz. Y más uno comienza a reconocer su voz, más uno comienza a reconocer también que Jesús le está hablando a uno, que continuamente le está hablando a uno, ya sea una voz corta, en un tono medio, ya sea profundo y claro, pero esto es lo que no van a recibir. Involucramiento esporádico con la escritura, por fin, simplemente lo que están tratando de escuchar la voz de Dios. A un volumen corto, si ese es el caso. Entre menos nos comprometamos, menos familiarizados estamos con esa voz. Entre menos estemos comprometidos, menos sabremos de ese personaje. Entre menos nos prometemos, menos paz y esperanza tenemos y fortaleza que podemos sacar de Jesús, de lo que Él nos revela a nosotros por medio de su palabra. Hablamos de Dios, hablamos nuevamente. Una de las formas primarias que nos habla de las palabras. Entonces, ¿cómo sé realmente si estoy recibiendo una palabra de Jesús? ¿Cómo yo voy a saber y estoy seguro si escucho la palabra de Jesús? Tenemos que entender que sí, en efecto, Jesús no te dirá nada o te dará una palabra que no se alinee con lo que Él ya nos ha dicho en sus palabras escritas. No va a contradecirse. Necesito la palabra de Dios y esto es lo que escucho que nos dice Jesús. Escucho personas decir todo el tiempo esto: Dios nos hizo esto y siento que Dios me dijo esto y aquello, y lo entiendo, lo comprendo el idioma. Yo también soy parte de la iglesia y lo veo, pero este es el tema. Uno tiene que ver que si uno escucha a Dios decirle, uno tiene que quitar su escritura y decir que si se alinea con el personaje de Dios, si se alinea con su corazón, si se alinea con la verdad del corazón, porque muchas veces lo que vamos a descubrir si uno no hace eso es que uno comienza a reclamar la voz de Dios, pero su voz se escucha como nuestra voz. Y lo que nosotros queremos nuevamente es lo que a nuestros oídos les gustaría escuchar. Es como nos sintamos y sintamos para poder hacernos sentir de alguna manera. Y esto es lo que sé de nuestro mundo. Nuestro mundo tiene todo lo que podemos ofrecer. Uno puede ir a cualquier lado y cambiar exactamente lo que quieres escuchar. Pero Dios no está preocupado con lo que quieren escuchar.
Jesús está intentando decirles lo que tienen que saber. Él quiere decir su verdad para que eso pueda ser transformativo en sus vidas. ¿Cómo lo hacemos? Hablamos de la experiencia y elegimos leer desde la experiencia, pero también elegimos leer desde la contemplación versus la contemplación en comparación al consumo. Y quiero explicarlo. Vivimos en una cultura de consumo, un consumismo, un mundo completo de consumismo, y eso es profundamente influenciado no solo cómo vivimos nuestra mente, pero también la forma en cómo nosotros comprometemos o no nos comprometemos con la escritura. En otras palabras, en vez de nosotros abordar la palabra de Dios y y en vez de elegir la verdad del Señor, elegir al Salvador de las palabras, en las palabras mientras nosotros tomamos nuestro tiempo para eso, lo que tenemos la tendencia a hacer es que nosotros damos un nivel y un abordaje superficial. Rápidamente tratamos de escanear o simplemente llevar o con la inventación, con los inventos de las redes sociales, nos damos cuenta que las plataformas de redes sociales que tanto amamos nosotros, nuestras redes sociales, nuestro TikTok, nuestro Instagram, lo que queremos hacer es tener una teología por oído, solo queremos tener a alguien que nos diga una palabra, alguien que nos pueda leer la Biblia, alguien que nos pueda dar la frase del día, algo que pueden decir, bueno, esa es la que habla de Jesús. Y nosotros queremos aferrarnos a todas esas cosas, pero al mismo tiempo no leemos por nosotros ni tampoco nos detenemos a contemplar también la palabra de Dios. En la contemplación acerca de la lectura lenta de la Escritura, la palabra de la Escritura puede usar es meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios, en la Escritura, lo que significa que nosotros elegimos ir más profundo en la Escritura en comparación al por qué tratamos de consumir todo más profundo, y nosotros pues tenemos el sentir ese en que hablamos de la tentación y clarificamos también la cultura en la que vivimos. No es extraño ni tampoco es algo ni es extraño, sino que podamos encontrar que meditamos en cosas todo el tiempo. ¿Alguien ha estado en esa relación en la que uno recibe ese mensaje de texto? ¿Saben a cuál me refiero? Esa que te hace reír. ¿Y qué hace? ¿No piensa en eso todo el día? ¿No piensa en eso todo el día? ¿No piensa en ese mensaje de texto? Pero también nosotros, como decimos temprano, muchas veces es una cosa negativa. Muchas veces alguien va a decir algo negativo de ti, aunque otras 5 personas han dicho cosas positivas de ti, y adivinan cuál eliges permanecer en eso negativo. Y no metida en eso negativo. Y no quieres que eso se vaya. La meditación no es algo normal para nosotros, sino que nos encontramos, pero por medio de la meditación nos tenemos que vaciarnos y cánticos o mantras, totalmente lo contrario. Cuando hablamos de la meditación cristiana, hablamos acerca de llenar nuestro corazón y nuestras mentes con la verdad del Señor. Llenar nuestra mente y corazón con la verdad del Señor. En otras palabras, la meditación es la práctica de ingresar a la Escritura por leer y volver a leer y volver a leer y sentarse con eso y procesar y permitir que pueda hablar con nosotros de una manera que nosotros podamos, de una manera podemos escuchar, que podamos elegir escucharlo. Me encanta que la Biblia se describe como una Biblia de meditación continua. En otra traducción nos dice, no solamente marinamos eso, pero también nosotros ruminamos en eso. La traducción es que nosotros escuchamos, nosotros lo tomamos y también no solamente lo digerimos y avanzamos. Esto no es un buffet en absoluto, no es un abordaje, sino que simplemente quedarse, tener un alimento y elegir llegar al Salvador y poder aprobarlo y ver lo que el Señor nos tiene mientras lo consumimos. En la contemplación de que Dios nos invita a reflexionar en las palabras y a pesar de la circunstancia, lo procesamos a que pueda entrar en nuestro confort, pedimos por la palabra de Dios, la revisitamos los diferentes puntos a lo largo de nuestra vida mientras continuamos procesando y contemplamos a Dios en quién es Él. Y experimentamos a Dios y nosotros leemos por permanecer. Contemplamos a Dios en quien es, por medio de nuestra vida, en todas las circunstancias, en comparación a solamente estar consumido en todo lo que podemos. Y tercero, tenemos que tener algo tan importante acerca de la lectura de la palabra, que debemos leer por la formación y no solo por la información. Para la formación y no solo por la información. Vivimos en lo que se ha descrito también, en cómo la etapa de la información. Tenemos más información de la que nosotros no sabemos qué hacer con ella. Cada día y por medio de las redes sociales y por medio también del mercadeo y lo que sea, siempre existen mensajes constantes que son enviados a nuestra mano, palabras constantes que nosotros sabemos qué está sucediendo en cada una de las partes del mundo y si son curiosos, lo único que tienen que hacer es entrar a Google. La realidad es que hay información que estamos entrando a ella. Y quiero que entiendan esto, que la escritura tienen que formarnos y no solamente informarnos.
Esto no solamente es acerca de la información que se está procesando, sino es acerca de la formación espiritual. Fue por la regulación de conocimiento de la Biblia a poder internalizar la Biblia. Y mientras internalizamos la Escritura, adivinen lo que comenzamos a hacer. Comenzamos a cuerpar la Escritura y cambia nuestro punto de vista y el lente en cómo vemos nuestro mundo, el lente, el lente en que nosotros nos miramos, y cambia nuestro estado mental, nuestro estado emocional, nuestro estado. ¿Por qué? Porque la palabra está viva y activa y tiene la intención, mientras le enviamos, al propósito de la formación y no solamente de la información. Muchas veces llevamos a la Biblia y lo que nos ofrece es la sabiduría y la revelación, la sabiduría y la oración. Y no solamente lo que nos cambia, ni leer la Escritura, pero nuevamente es acerca de permitir a la Escritura que nos pueda leer. Y nos dice que la comunidad cristiana siempre ha estado y insistido que nos revela las formas. Es necesario y también básico a nuestra formación como seres humanos. En nuestra lectura nosotros llegamos a darnos cuenta que lo que necesitamos no es primeramente información diciéndonos cosas de Dios y nosotros mismos, pero también formacional, dándole forma también a nuestro propio ser. Cuando el idioma es personal, lo cual es en su mejor revela, y la revelación también siempre es formativa, no sabemos más y nos volvemos más. No sabemos más, nos volvemos más. Y esa es nuestra esperanza mientras abordamos la Escritura. Es la esperanza de que Jesús tiene para con nosotros. Claramente lo describe, le da la ilustración también en el Sermón de la Montaña. Nos dice que por ende, en Mateo capítulo 7, quien sea que escuche la palabra y la pone en práctica, son hombres sabios como que construyeron la lluvia vino y mucho erosionó y los vientos se empujaron y estaban detrás y aún así no cayó porque no tenía sus bases ni sus fundaciones en las piedras. Pero cada vez que escuchan estas palabras en mente y no las pone en la práctica, es como un hombre que construye su casa en la arena. La lluvia vino y bajó y se alzó y los vientos se alzaron y estaban en contra y cayeron con un gran golpe. Yo quiero invitarles a que piensen por un momento qué palabras permanecen en su vida, de dónde vienen, qué hacen. En mi casa, en el patio, yo tengo un árbol de naranjas y lo fascinante es que siempre hay naranjas creciendo en el árbol. Estas naranjas siempre están en las ramas y las ramas y están en el vino. Y eso es lo que yo sé. Todas las mañanas que salgo a ver ese árbol de naranjas, nunca me presento en ese árbol esperando bananas. No sería correcto. No es un árbol de bananas, sino que es un árbol diferente. ¿Saben lo que he aprendido de lo que he aprendido de ellas? Es que no importa cómo las cortamos, no importa también cómo, ni tampoco cómo se separan, porque han sido conectados al vino y también ha dado siempre permanece siendo una naranja. ¿Saben lo que encuentro particularmente fascinante acerca de las naranjas? Es que aunque tomes una naranja y la exprimas, nada más que una naranja saldrá de ella. Cuando tomas una naranja, porque la naranja está pasando, es la buena fruta, es la fruta esa que permanece. Cuando la presión está presente y corta, lo que sale de ella es naturalmente de lo que está hecho. Las naranjas mismas. Si uno está tomando y entiende lo que estoy tratando de escribir, hago la pregunta hoy: ¿cómo y de qué habla su vida cuando la naranja está presente, cuando la presión está, cuando la vida y las circunstancias y todo simplemente está empujando y está cada vez se aferra más lo que sale de su vida? En Lucas capítulo 4, Jesús nos dice, y tiene una tentación, no solamente tentado por quien sea, pero por el demonio mismo que viene y llega y afecta a Jesús no una, ni dos, ni tres veces. ¿Y saben lo que inmediatamente fluye? La palabra viviente de Dios.
Cuando el enemigo intentó cambiar las palabras de Dios e intentó cambiar la vida y cambiar las cosas que no eran verdaderas, ¿saben lo que hace Jesús? Él responde con la palabra de Dios. En lo que fluye de él es lo que estaba en él. Lo que sale en naranjas, mi pregunta es: ¿qué sale de ti cuando la presión avanza? ¿Se ve muy similar como Dios, como Jesús, o se ve como alguien? No, es invitarlos a Jesús a que vengan y permanezcan en mí, amando con gracia, vengan y permanezcan en mí y permitan mi palabra que permanezcan en ti. El resultado es que si no permanece en mí y si yo permanezco en ti, estaré fructífero, no solamente con buenas frutas, una fruta que permanece en temporada y fuera de temporada, ya sea en el vino, ya sea removida, sin importar cuál sea. La invitación es permanecer, pido Dios, en tu iglesia, en este momento, que nosotros podamos elegir eliminar las distracciones. Y sé que hay mucho sucediendo afuera y no podemos llegar ahí. Pero Dios, mientras nos preparamos a responder a ti por una última canción y simplemente damos una relación contigo, a entender lo que pasa en nuestra vida, pido que puedas silenciarnos y centrarnos, remover las distracciones, que Dios podamos escucharte claramente hoy, que podamos escuchar tu invitación a permanecer y que podamos elegir poner nuestra fe en ti, sin por dónde estemos en la aventura, lo que venimos el día de hoy. Si solamente fue por la hamburguesa, Dios, tú tienes mejores planes para nosotros. Así que, Padre, pido que podamos inclinarnos a eso hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén.